Buenas equipo, bienvenido a la primera clase. Vamos a aprender sobre estructura básica, ¿sí? Estructura básica del mercado. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir este video a personas que realmente quieran aprender sobre trading. Vamos a empezar con la primera clase, ¿sí? Entonces, primeramente, ¿qué debemos saber? Cuando nosotros vemos la estructura de mercado o vemos un gráfico, siempre tenemos que saber identificar, pues, cuáles son los low y los high. O sea, quiere decir los bajos y los altos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos marcar, en este caso, que esto es un bajo, ¿sí? O un low. Vamos a ponerlo en español, un bajo. Y esto es un alto, ¿sí? Ok. Cuando vemos que el precio pasa por encima de este alto, quiere decir que creó un alto más alto. Un alto más alto, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo así, A más A. Ya sabemos que es un alto más alto. Y en este caso, que creó un bajo, ¿sí? Como pueden ver acá, este bajo es más alto que el anterior. Entonces quiere decir que ahí hay un bajo más alto. Esto y colocamos un bajo más alto. Cuando el precio te está haciendo altos más altos y bajos más altos, esto se considera que va alcista. Entonces quiere decir, cuando el precio te realiza estos altos más altos y bajos más altos, es una estructura alcista, ¿sí? Aquí tenemos una estructura alcista porque está haciendo altos más altos y bajos más altos. En el caso contrario, que el precio nos haga esto, aquí tenemos un alto. Vamos a solo colocar la inicial. Tenemos un alto y aquí tenemos un bajo. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, el precio nos hizo un bajo más, un alto, perdón, un alto más bajo que el anterior. Y aquí hizo un bajo más bajo. Esto quiere decir que esto es un lower low y esto es un lower high. No, un higher low, ¿sí? Un bajo más alto. Entonces, aquí vamos a colocar que esto es un alto más bajo y esto es un bajo más bajo. Bajo más bajo. Perfecto. Entonces, esta, si se dan cuenta, viene bajista. Y esto lo vamos a considerar como una estructura bajista. Estructura bajista. ¿Vale? Entonces, claro por ahí, siempre es importante que sepan identificar cuáles son, cómo se encuentra la estructura, ¿sí? Porque si tú sabes cómo se encuentra la estructura, vas a saber a qué dirección vas a poner tus operaciones. Si sabemos que el precio está haciendo altos más altos y bajos más altos, pues ya sabes que vas a buscar compras. En este caso, si el precio se encuentra en una estructura alcista, ¿qué vamos a buscar? Compras. Y en el caso que el precio haga bajos más bajos y altos más bajos, pues ¿qué vamos a buscar? En este caso, vamos a buscar ventas, ¿sí? Entonces, es importante saber en qué dirección se encuentra el precio para nosotros poder saber cómo vamos a operar. ¿Ok? Perfecto, está ahí, todo claro, listo. Vamos a ver otro ejemplo. Si el precio nos hace esto, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar un tips que les va a ayudar a saber identificar la estructura. Cuando usted vean un alto, un bajo, pues coloquen una
línea semirrecta horizontal y BA en alto. ¿Sí? En el momento que el precio pasa por encima de la línea, en el momento que pasa por encima de la línea, ¿sí? Y te crea un nuevo alto y un nuevo bajo, pues tú vas a correr esa línea, ¿sí? Vas a correr esa línea, el nuevo bajo va a ser este y el nuevo alto va a ser este. ¿Por qué? Porque pasa que el precio te puede hacer esto. ¿Y qué pasa? Si te das cuenta que hay un bajo, un bajo más alto y un alto más alto. Eso quiere decir que aquí hay una estructura alcista, ¿cierto? Cuando ven que el precio hace esto, aquí hay un bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, entonces creen que la estructura ya está bajista, pero no está bajista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este fue mi último bajo y este fue mi último alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el precio puede fluctuar todo lo que quiera dentro de estos dos puntos. Mientras el precio no pase por arriba o no pase por debajo, pues no nos va a cambiar la estructura va a seguir siendo alcista, ¿sí? La estructura va a seguir siendo alcista hasta que el precio no pase por encima de esto o no pase por debajo de esto. Entonces, ¿qué pasa? Muchos se confunden porque el precio está haciendo bajos más bajos y altos más bajos. Entonces creen que ya cambió la estructura bajista. Entonces, como ya cambió la estructura bajista, pues buscan una zona para hacer una venta, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues el precio sigue con su estructura principal. ¿Por qué? Porque el precio llegó a un punto del extremo importante, ¿sí? Llegó a un punto del extremo importante y siguió su estructura principal. Entonces los que vendieron acá, ¿sí? Pues el precio les dio parte de ganancia y se devolvió y lo sacó en stop loss. Entonces, por eso es importante saber en dónde te encuentras parado en el precio, ¿sí? Por eso es importante y por eso es importante saber la estructura y no confundirse con este tipo de escenarios. Entonces, sigamos viendo otro ejemplo. El precio me hace esto, hace esto, hace esto, ¿sí? Mm, vamos a seguir el ejemplo. ¿Ok? Fíjense, este era mi último mínimo y este era mi último alto, mi último bajo y mi último alto. El precio rompe, entonces este se vuelve mi último alto y este se vuelve mi último mínimo, ¿sí? Después el precio volvió a romper. Es importante que lo sepan. Cuando el precio, en este caso, creó un bajo, creó dos bajos. Si creó un bajo, un alto más bajo, un bajo y un alto más alto. Entonces, ¿cuál va a ser el mínimo que vamos a tomar? ¿Este o este? Vamos a tomar el mínimo que rompió la estructura. O sea, el mínimo que pasó por encima de este alto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a trasladar. Entonces, ¿cuál va a ser mi nuevo bajo más alto? Va a ser este. ¿Cuál va a ser mi nuevo alto? Va a ser este. Hasta este punto, nosotros nos encontrábamos alcista. Hasta este punto. ¿Qué pasó? El precio pasó por debajo del mínimo y me creó un bajo más bajo que el anterior y un alto más bajo que el anterior. Entonces quiere decir que posiblemente ya nuestra estructura vaya a ser bajista. ¿Cómo hacemos ahora para nosotros trasladar? Pues bueno, mira, aquí quedó este bajo, pues este va a ser mi último bajo. El precio rompe esa zona, el alto más alto va a ser este y ahora mi nuevo bajo va a ser este. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es lo que te ayuda esta línea horizontal? De que tú puedas definir cuál va a ser tu alto y tu bajo, y así tú vas a poder saber, sin confundirte, las fluctuaciones que haga el precio, ¿sí? Y te va a ayudar a estar más, a tener más claridad a la hora de ver la estructura. Mira, aquí me hizo mi último bajo, y aquí mi último alto, digo, mi alto más bajo y mi bajo más bajo. ¿Ok? Entonces, claro, vamos a verlo en el gráfico, ¿sí? Vamos no sé, a irnos a una temporalidad de...
una hora. Vamos a empezar, bien, vamos a empezar desde esta zona. Vamos a empezar desde más atrás. Vamos a empezar desde aquí, para ir definiendo toda esta zona. Ok, entonces, aquí tenemos un bajo, ¿sí? Nuestro bajo, y aquí tenemos nuestro alto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? El precio hizo un retroceso, creó nuestro nuevo alto y nuestro nuevo bajo. Podemos trasladar, ¿eh? Nuestro bajo y nuestro nuevo alto. Fíjense que aquí el precio hacía bajos más bajos y altos más bajos, entonces posiblemente creían que está bajista, pero no está bajista el precio. Importante, lo que le dije anteriormente, este fue mi último alto. ¿Quién fue el que rompió esta estructura o esta zona? Pues se los voy a marcar acá. Aquí hubo un alto, aquí hubo un retroceso, aquí hubo un alto. Entonces el que rompió fue este bajo. Entonces este lo voy a correr acá. Fue mi bajo que creó todo este impulso. ¿Ok? Ahora, fíjense, mira, todo esto es fluctuación del precio. Fluctuación del precio que si tú sabes cómo se encuentra la estructura, porque sabemos que la estructura está alcista, ¿sí? En esta zona hay una estructura alcista, obviamente, en esta temporalidad, porque en temporalidad más alta está bajista. Pero entonces, el precio está creando altos más altos y bajos más altos, ¿sí? Fíjense que el precio vino hasta esta zona, ¿sí? A una zona importante que más adelante van a aprender, ¿sí? Y aquí, sabiendo cómo se encuentra la estructura, tú puedes hacer una compra. Podías haber hecho una compra si stop loss por debajo de este order block y mínimo take profit, o sea, como mínimo al último alto, porque si sabes que estaba alcista, pues tiene que pasar por encima de ese alto. Ese mínimo a ese alto. Y ya tú has tenido una operación riesgo-beneficio 1.7, ¿sí? Entonces, sigamos con el ejemplo. El precio rompe la zona, ¿sí? Podemos borrar esto. Rompe la zona y me crea mi nuevo alto y me crea mi nuevo bajo. Y para mí el alto, el bajo, fue este. Aunque aquí hizo un rompimiento, un retroceso, rompió acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay unas reglas de la estructura que vamos a ver más adelante. Primeramente quiero que sepan identificar cuáles son los altos y los bajos para que no se confundan. Después vamos a ver unas reglas de la estructura que nos ayudarán a definir mucho mejor. Por lo tanto, coloquemos este como bajo, que fue el que hizo el impulso que creó que rompiera esta zona, aunque normalmente también se podría colocar este, ¿sí? Viendo, vamos a ver algo acá. Sí, podemos colocar este como bajo. Ya después yo les voy a explicar las reglas de la estructura para que puedan entender por qué tomamos este y no este abajo. Entonces, este era mi último bajo y mi último bajo. Porque, como decíamos, ¿quién fue el que rompió el último alto? Pues este fue el impulso que generó ese rompimiento. ¿Qué pasó en este caso? Miren, rompió, pero no siguió rompiendo a la alza, sino a la baja. Me creó un nuevo bajo, ¿sí? Vamos a tomar estas zonas como por ejemplo didáctico para que ustedes vean cuál fue el último bajo. Bueno, aquí me rompió este y aquí me creó este alto. Después vino y me rompió acá. Entonces aquí me creó este alto y este fue el mínimo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que con las dos líneas horizontales, pues ustedes van a poder saber en el momento que el precio pasa por debajo, pues el alto que generó ese impulso. Mira, aquí pasó por debajo, rompió esa zona y aquí hasta este. Aquí hizo lo mismo. ¿Quién fue el que pasó por debajo? Pues esta zona de acá. Fíjense, este fue el último alto que pasó por debajo de este. ¿Sí? Aquí pasó lo mismo.
rompió esta zona. ¿Quién fue el que pasó por debajo? Este que está acá pasó por debajo y aquí tenemos un nuevo mínimo. ¿Sí? Aquí, fíjense acá, aquí el precio pasó por debajo y aquí, este que está acá. Entonces, fíjense en esta parte que el precio pasó por encima, pero siguió bajando. ¿Por qué pasaría eso? Esto se llama una sacada de liquidez. Es un tema que van a aprender más adelante. Es una sacada de liquidez, que el precio vino, sacó liquidez de todos estos saltos y siguió bajista. Entonces, en este caso, ¿sí? Hay personas que quizás, como no conocen estos conceptos, se confunden y tomarían este como alto y este que está como el mínimo que rompió esa estructura. Pero entonces, como ya sabemos que fue una sacada de liquidez, ¿sí? Porque miren, se comió todas estas mechas que estaban acá. Entonces, podríamos intuir que el precio sigue bajista. Entonces, en el momento que aquí rompe, pues mi último alto fue este, mi último mínimo, este que está acá. Aquí podemos seguir viendo, el precio rompe nuevamente, ¿sí? ¿Cuál es mi último mínimo? Acá, mi último alto era este. Aquí el precio rompe nuevamente con todo. Mi último mínimo, en este caso lo tomaría hasta el final. Y mi último alto, acá. ¿Ok? Perfecto. Entonces fíjense en esta zona. Mira cómo el precio fluctuó todo el tiempo en esta zona. ¿Sí? Miren cómo fluctuó. Todo esto fue una fluctuación del precio que no pasó ni por debajo de esta zona ni por encima, sino hasta este momento que fue que rompió. Entonces, en el momento que rompió, pues, ¿quién fue el que me creó el rompimiento? Pues este de acá. Y el mínimo, este de acá. ¿Ok? El mínimo, este de acá. Colocamos hasta el final. Entonces, fíjense, miren la fluctuación que hubo acá en el precio. ¿Vieron? O sea, llegó hasta acá, reaccionó y aquí volvió a subir. Entonces, ya el precio, ya él venía en estructura bajista y aquí el precio hizo un cambio estructural alcista, creándonos el nuevo mínimo este, como hemos dicho, este que fue el que rompió la estructura, y el nuevo alto va a ser este. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos que pueda hacer el euro dólar? Pues que llegue a esta zona y seguir subiendo, ¿sí? Este puede ser una proyección, hoy estamos a 20 de mayo, entonces el precio puede ser que realice eso. Y tú entendiendo cómo se encuentra la estructura, pues fácilmente vas a poder saber que el precio puede hacer su retroceso y seguir subiendo, ¿sí? Entonces, espero que le haya servido y hayan aprendido algo en esta clase. De verdad que me complace, me complace ayudarlos y este canal fue creado justamente para eso, para darle la información correcta. Nosotros no utilizamos acá ni soporte ni resistencia, ni línea de tendencia, ni nada de eso. No utilizamos indicadores. Todo lo hacemos con acción del precio. O sea, el precio es nuestro mejor amigo. El precio nos deja huellas donde nosotros podemos saber a dónde el precio pueda reaccionar y por qué reaccionar en esos puntos. Entonces, espero que les haya ayudado esta clase. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo episodio.